Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión he decidido volver a mis análisis de webcomics, y qué mejor forma que con un webcomic furry llamado Duncan and Eddie, escrito y dibujado por @doginacafé, también llamado Cherville. Esta obra nos tiene como protagonistas a quienes le dan su título, Duncan y Eddie, siendo una adorable pareja que cuenta sus amigables y divertidas aventuras en su día a día. Eddie podría resumirlo como alguien más serio y formal o hasta algo nerd, y bastante amigable. Pero Duncan es básicamente el concepto del himbo de internet, hecho un adorable cocodrilo furry. En cuanto a su estilo ilustrado, usa un método digital que simula el de un libro ilustrado, con colores y sombras planas y delineados que recuerdan a lápices gruesos o marcadores. Con el pasar de los cortos capítulos, el estilo de Cherville fue de coloraciones bajas a más fuertes, pero manteniendo su gama cromática característica. Básicamente fue perfilando y reconociendo mejor a sus personajes, los cuales tienen un diseño furry bastante reconocible y suele manejarlos de manera muy expresiva dependiendo de lo que le amerite. También se nota que su historia fue profundizándose más y más al haber desarrollado bien a sus personajes, algo muy común en los webcomics de capítulos cortos autoconclusivos al llegar a conocer y profundizar en la obra. En el caso de Duncan and Eddie, las primeras historias se centran en lo adorable que es la relación entre los protagonistas, que se sienten sumamente naturales y hasta reales. Por ejemplo, el primer capítulo nos muestra el cómo Eddie toma de la mano a Duncan, y ese momento tan bonito pasa a volverse cómico al notar que a Duncan le sudan las manos. Aunque mi favorito de los primeros capítulos es cuando Eddie y Duncan se dan un precioso beso, para que luego Duncan diga que la cabeza de Eddie entera podría entrar dentro de su boca. ¿Qué puedo decir? Adoro ese capítulo, porque me ha sucedido el salir con el comentario más random posible luego de un beso con mi esposa. Así que no saben lo identificado que me siento con este par de amorosos animales antropomorfos. Pero Duncan and Eddie empiezan a darnos detallitos de algunas cositas de su pasado, hasta el punto de generar pequeños arcos o series de capítulos continuos que exploran una temática en específico, siendo uno de los más importantes la muestra de la relación que tienen los protagonistas con sus padres y la misma libertad de género que tienen, siendo el caso de Duncan y cómo su madre ha aceptado completamente el que él sea gay, y los, inconvenientes que Eddie posee al directamente este cómic mostrarnos las sensaciones de lo que es salir del closet. Sinceramente, ese arco de Eddie me hizo un nudo en el estómago y me dio ganas de llorar por las altas y bajas que pasó uno de nuestros protagonistas y el cómo Duncan está siempre ahí para él. Y eso es uno de los puntos principales de la obra, la vida de una sana pareja. Ciertamente es una pareja LGBT, siendo que Duncan es gay y Eddie se ha mencionado por su autor que es bisexual, pero yo siendo heterosexual he logrado empatizar perfectamente con las vivencias de esta hermosa pareja, ya que sus muestras de amor son tan universales y, como dije antes, tan reales que se siente precioso el verlas y conocer cómo se desarrollan nuestros protagonistas independientemente de nuestra identidad de género. Pero al mismo tiempo nos habla de la cotidianidad de una pareja LGBT, expandiendo su plantilla de personajes para incluir identidades de género fluido, trans, no binarias o, hasta donde creo, lésbicas, plasmándonos así lo bonito que es disfrutar del amor con total libertad y alrededor de quienes te comprenden, apoyan y ayudan en tu camino para ser cada día mejor.
No estoy seguro si las experiencias de Chervil son anécdotas de él o de sus amigues, pero se sienten tan reales dichas experiencias que me llevan a pensar eso, aunque también puede ser que Chervil ha desarrollado tan bien a sus personajes que los hace sentir de una manera tan realista y que es muy fácil empatizar con ellos. Incluso puede ser una combinación de ambas cosas, pero de cualquier forma siento que ha hecho un excelente trabajo de caracterización. Por ello, puedo decir que Duncan and Eddie es de esos cómics que simplemente te calman el corazón. Chervil ha realizado una estupenda obra, con una estética amigable, personajes entrañables, con estilos súper interesantes y que nos muestra que el amor es tan sanador como divertido. Así que lo recomiendo completamente. Y sé que será de esas obras furry que se quedarán completamente con ustedes. Además de que a la hora de ser lanzada esta reseña, aún sigue en publicación y se nota que tiene mucho más para mostrarnos. Dejaré los links de las redes sociales de Chervil o @doginacafé y la página de Webtoons de Duncan and Eddie en la descripción. Y recomiendo seguirlo en todos lados y apoyar su trabajo, que constantemente suele realizar bellas ilustraciones que complementan su obra o hacen uso de su precioso estilo. Lastimosamente, de manera oficial, Duncan and Eddie solo se encuentran en inglés. Pero gracias al equipo de traducción Furs and Coffee, logré encontrar traducido este bello cómic. También les dejaré en la descripción los links de las redes de Furs and Coffee y que así puedan disfrutar de sus traducciones de Duncan and Eddie. Y con eso termino este video. Si les gustó, les invito a dejar sus likes, compartidas donde más puedan, suscripciones si aún no lo han hecho y comentar qué les parece Duncan and Eddie o compartir sus pensamientos random para así motivar al algoritmo de esta plataforma de videos a que recomiende más mi contenido. También pueden apoyarme aún más y de manera monetaria con sus membresías y super gracias de YouTube o con sus donaciones en Patreon, con lo cual recibirán menciones escritas o habladas en próximos videos y algunos beneficios extra. U otra forma de ayudarme es siguiéndome en la plataforma Púrpura, donde hago streams semanales, seguirme en mis diversas redes donde pueden interactuar conmigo, enviarme sus fanarts o disfrutar de más contenido de mi parte. Incluso les menciono que tengo un canal secundario de YouTube donde subo mis streams y hago algunos videoblogs, o seguir el canal Blueycast Charlas Perrunas, donde me dedico a hablar sobre la serie Bluey junto a mi amigo Ender Axel. Bueno, aquí se despide Daniel Case, diciendo: recuerden demostrar quiénes de verdad son ustedes. Sean orgullosos de quienes de verdad son. Y recuerden que el amor es amor. ¡Nos vemos!